Hola, mi nombre es Dox y en este video te voy a explicar paso a paso cómo fabricar la nueva arma legendaria Aetheric Anchor o ancla etérica de la expansión Visions of Eternity. Esta legendaria viene con un twist especial. Cuando la terminas de fabricar, desbloquea automáticamente dos armas, la versión Spear Velum y la versión Staff Pax. Así que básicamente estás creando dos legendarias en una. Si estás pensando en crafteártela pero no sabes por dónde empezar, este video es para ti. Pero ¿qué es exactamente Aetheric Anchor? Es la legendaria introducida con Visions of Eternity. A diferencia de otras legendarias antiguas, esta no usa precursor tradicional ni colecciones. Aquí todo es más directo: reunir materiales, crear los GIFs necesarios mediante los NPC, forja mística y listo. Cuando completes la legendaria en la Mystic Forge, vas a recibir Aetheric Anchor Velum Spear y Aetheric Anchor Pax Staff. Y como todas las legendarias modernas, tiene Staff Swapping, animaciones únicas y acceso desde tu armería para todos tus personajes. Para poder craftear esta legendaria, necesitaremos colocar en la forja mística los siguientes GIFs: GIF of the Survivors, GIF of the People, GIF of the Inside, GIF of the Elders. Sin embargo, todas estas recetas no son adquiridas mediante la forja mística, sino mediante sus respectivos vendedores de corazón de prestigio. GIF of the Survivors, disponible mediante Castaway Agnes en Hull Garden. Lo que tendremos que obtener para conseguir este don es lo siguiente: Concentrated Chromatic Sap. Se necesitan 500 Chromatic Sap, 250 monedas de oro y 300.000 de karma. La savia cromática es un material consumible que obtendremos mediante los cofres del mapa de Shipwreck Strand. También podremos conseguir este material mediante las recolecciones de nodos alrededor del mapa. GIF of Shipwreck Strand Exploration. Esto lo obtienes completando el mapa de Shipwreck Strand. Luego podrás comprar más de estos por 500 monedas de oro y 300.000 de karma después de completar la exploración al menos una vez. Survivors Enchanted Compass. Para obtenerlo, deberás completar 36 logros del mapa de Shipwreck Strand. Luego de completar el logro, podrás adquirir más por 50 monedas de oro y 300.000 de karma. Aether Rich Sap. Por último, necesitaremos 500 Aether Rich Sap, el cual es una divisa que obtienes al completar eventos alrededor de Kastora. Por cierto, puedes consumir la savia cromática para conseguir 5 savias ricas en Ether y del mismo modo cambiar mediante el NPC Intendente de Campo de la Alianza 5 savias ricas de Ether por savia cromática. GIF of the People. Disponible mediante Canach en Breezy Cave. Para conseguirlo necesitaremos lo siguiente: Patron of Magical Arts Plague. Para conseguirlo necesitarás 500 Raw Enchanting Stone, 250 monedas de oro y 300.000 de karma. Puedes conseguir las piedras recolectando nodos o mediante los cofres disponibles alrededor del mapa. GIF of Starlit Well Exploration. Lo obtienes completando el mapa de Starlit Well. Luego podrás comprar más de estos por 50 monedas de oro y 300.000 de karma después de completar la exploración al menos una vez. Sea Red of Service. Para conseguir esto, deberás completar 36 logros a través de Starlit Well. Una vez completado, podrás adquirir más por 50 de oro y 300.000 de karma. Antiquated Ducat. Es la divisa que obtendrás al realizar eventos alrededor del mapa de Starlit Well. Para esto necesitarás 500 de ella. Del mismo modo que la divisa del anterior mapa, podrás cambiar entre el material y la divisa consumiendo o cambiando mediante el NPC Intendente de Campo de la Alianza. GIF of Inside. Este don lo obtendremos mediante Magister Cirque en Crumbling Precipice. Ahora sí, los materiales más importantes y cómo conseguirlos. Los GIFs of Condensed Magic en Might requieren grandes cantidades de materiales de Tier 6, así que también es buena idea revisar tus materiales acumulados antes de empezar. Para esto necesitaremos 4 de cada uno de ellos. Tanto GIF of Condensed Magic como GIF of Condensed Might recomiendo farmearlos para mitigar el coste de la legendaria. Puedes hacerlo mediante la recolección de magia volátil en metas de la Living World Season 4, como por ejemplo el meta de Dragonfall. Luego de esto pasaremos a comprar los Trophy Shipments
los cuales nos costaría cada uno 250 de magia volátil y una moneda de oro. Con esto conseguiremos materiales de tier 5 y tier 6. De ser necesario, podríamos utilizar esquirlas espirituales para hacer la promoción respectiva de materiales tier 5 a tier 6 mediante la forja mística. 55 Amalgamated Draconic Lodestone. Sí, escuchaste bien, 55. Esto ha sido tema entre la comunidad porque es una cantidad bastante alta, así que prepárate para farmear, convertir materiales o comprar algunos en el Trading Post. Para esto tendrás tres opciones. Opción número 1, comprar los 55 Amalgamated Draconic Lodestone mediante el Trading Post. Opción número 2, haciendo promoción de materiales de menor tier con el uso de esquirlas espirituales. Estas dos vendrían a ser las recetas para conseguir mediante la forja mística Amalgamated Draconic Lodestone. Pero como podrás apreciar, el precio de las Lodestone en el Trading Post están muy altas, así que lo que podríamos hacer en este caso es utilizar estos materiales y, mediante la promoción de estos en la forja mística, llevarlos al siguiente tier. Por ejemplo, esta vendría a ser la promoción para conseguir Destroyer Lodestone. En este caso, utilizaremos el valor de las esquirlas espirituales en lugar de utilizar el oro disponible. Dependiendo del mercado y el valor de las esquirlas espirituales, esta puede ser una jugada conveniente o no. Opción número 3. La última opción que tenemos para conseguir este material es la de farmear, pero para esto tendríamos que invertir muchísimo tiempo para poder conseguir las 55. Si esta fuera la opción elegida, tendrías que participar en eventos como Dragon Storm y Drakkar en Piora Marches, por una chance a conseguir este material en los cofres al terminar el evento. 100 Mystic Clovers. Puedes conseguirlo mediante la forja mística por un total de aproximadamente 323 monedas místicas, 323 pegotes de ectoplasma, 323 esquirlas de obsidiana y 194 esquirlas espirituales. También puedes comprárselo a Lear por un total de 300 monedas místicas, 500 pegotes de ectoplasma, más 300 esquirlas de obsidiana y 300 esquirlas espirituales. Además, podrás adquirirlas a un precio semanal con descuento de 2 monedas místicas, 2 pegotes de ectoplasma, 2 esquirlas espirituales y las divisas específicas del modo de juego, las cuales pueden ser fractales, raids, strikes, PvP y mundo contra mundo. Lo que te recomiendo es que consigas los tréboles místicos mediante raids, strikes, PvP y mundo contra mundo, especialmente con las rutas de recompensa de PvP y mundo contra mundo. Algo súper importante, para Gift of Insight es súper importante tener en claro que tenemos que adquirirlo mediante el NPC y no la forja mística, ya que de ser así, el resultado en la forja será el ítem Draconic Tribute, y esto te puede consumir materiales que no querías usar. Mi recomendación, siempre revisa 2 veces la receta en la wiki oficial antes de confirmar. No mezcles ingredientes de otras legendarias mientras estás trabajando en la Anchor. Gift of the Elders. Adquirido mediante Captain Edmund en Shimmering Basin. Para esto requerimos lo siguiente: Gift of the Tide. Esto lo tendremos al finalizar el acto 2 de la historia de Visions of Eternity. Bluestone Shard. Se adquiere mediante Millani por 200 esquirlas espirituales cerca a la forja mística. Gift of Research. Necesitaremos 250 Thermocatalytic Reagents comprándolos por oro, 500 Hydrocatalytic Reagents mediante notas de investigación en los vendedores de artesanía y 250 Exotic Essence of Luck, las cuales podemos acumular al reciclar armaduras, armas, pegotes de ectoplasma y también mejorando sus versiones de menor tier mediante la artesanía de artificiero. Gift of the Mist. Para este don necesitamos Gift of Glory, Gift of Battle, Gift of War y un Gift of Stabilized Dark Energy. Los dones de Gloria y Guerra son conseguidos mediante Millani cerca a la forja mística. Para el don de Gloria utilizaremos 250 Shards of Glory, divisa de PvP. Y para el don de Guerra, 250 Memory of Battle, divisa de mundo contra mundo. El don de batalla lo conseguiremos seleccionándolo mediante su respectivo reward track al jugar mundo contra mundo. Para esto recomiendo utilizar los boosters de reward track disponibles, tanto como el buff del guild. En cuanto al cubo de energía oscura estabilizada, lo obtendremos con la siguiente receta:
Ball of Dark Energy lo conseguimos mediante reciclado de equipamiento ascendido y Stabilizing Matrix mediante el reciclado de anillos ascendidos. Cuando tengas todo, ve a la Forja Mística. Combina todos los ingredientes según la receta de Aetheric Anchor y listo. Cuando salgas de la forja, verás que automáticamente en tu inventario tendrás Aetheric Anchor. De esta manera, podrás decidir si consumirlo para que se vincule a tu cuenta o venderlo por oro en el Trading Post. Ahora, ¿vale la pena hacerlo? Depende de lo que busques. Si eres alguien que quiere tener todas las armas legendarias modernas, usa Staff o Spear en builds importantes, le gusta el diseño o coleccionar armas visualmente únicas, entonces sí, es una excelente inversión, sobre todo porque desbloquea 2 armas en un solo proceso. Pero si estás corto de oro en materiales, especialmente Draconic Lodestone, quizás quieras planificarlo por partes. Y eso es todo, gente. Este fue el proceso completo para crear Aetheric Anchor, la nueva legendaria de Visions of Eternity. Si este video te ayudó, déjame un like, suscríbete para más guías y comenta abajo si quieres que haga un video mostrando las animaciones, efectos o comparativas entre Veilon y Pax. Nos vemos.